Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Recordemos, la vez pasada que yo estuve acá, leímos versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Recordemos nosotros que en estos versículos tenemos un llamado personal, un llamado que Jesús hace a cada uno de nosotros en particular, donde nos llama a que escojamos la puerta por donde vamos a entrar y a escoger el camino el cual vamos a caminar. Recordemos pues que cada una de ellas nos lleva a un destino. La puerta estrecha junto con el camino estrecho nos lleva a la vida eterna, y la puerta ancha junto con el camino ancho nos llevan a la perdición eterna. Ahora, la porción del día de hoy que nos corresponde es la que sigue, versículos 15 al versículo 20 del mismo capítulo, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tenía esta prédica desde el 21 de diciembre, que se suponía era el día que se iba a dar, esperando. Bueno, mis hermanos, como vimos en la prédica pasada, que fueron los versículos que leímos de la puerta, ahí encontramos dos opciones: puerta estrecha, puerta ancha, camino angosto, camino ancho. Aquí, en esta nuevamente vemos un contraste, ¿sí? Pero aquí en este caso vemos dos tipos de profeta: el verdadero profeta y el falso profeta. Vemos dos tipos de fruto: el fruto bueno y el fruto malo. Y vemos dos tipos de árboles: el árbol bueno y el árbol malo. Nuevamente en estos versículos, al igual que en el otro, vemos que es una advertencia, pero que es una orden al tiempo. Versículo 13 dice: entrad por la puerta. Vemos que es tanto una orden de parte de Cristo como una advertencia a que entremos por esa puerta que Él nos está diciendo. Acá en este caso nos pasa algo parecido. Comienza el versículo 15 con guardaos. ¿Sí? Esa palabra, guardaos, nos habla de prestar atención, tener mucho cuidado. Nos habla de que dirijamos nuestra mente hacia algo específico. ¿Sí? Como les decía, es una exhortación en modo imperativo, pero acá esta nos tiene algo particular, y es que está en un presente continuo. O sea, es algo que no solo voy a hacer ahora, sino que tengo que estar haciendo todo el tiempo. No es que lo hago ahora, presto atención ahora y ya después no presto más atención. No, aquí esta palabra guardado nos habla de que debo prestar mucha atención, pero en todo momento no me puedo descuidar de hacer esa tarea. Dice: guardaos de los falsos profetas. ¿De cuál tarea yo no me puedo descuidar de hacer? De guardarme de los falsos profetas.
Ahora, en falsos profetas nos vamos a quedar un ratico tratando de entender esto. Esa palabra, falsos profetas, la palabra que utiliza ahí es pseudo profetas o un falso profeta. Alguien que en nombre de Dios enseña lo que es falso. Ahora, ¿es esto nuevo? O sea, esta exhortación que Jesús hace aquí de guardarse de los falsos profetas es algo nuevo. Nosotros vemos, por lo menos en Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, que hablando Cristo dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque, versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O Hechos 20, 29 al 32, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En Corintios también vemos una exhortación similar, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y así hay muchos pasajes más en la Escritura que nos hablan a nosotros de que van a haber falsos apóstoles, de que van a haber falsos maestros, de que van a haber falsos profetas. Así que esta es una exhortación que nosotros encontramos a lo largo de toda la Escritura. Los falsos profetas pueden disfrazarse y ocultar sus malos frutos por un tiempo. Lo pueden hacer por medio de ropajes eclesiásticos, de conocimiento bíblico o teniendo un vocabulario evangélico. Pueden también encubrir que son falsos profetas perteneciendo a organizaciones cristianas, asociándose con dirigentes cristianos y hablando de cosas divinas. Pero la forma en que hablan, la forma en que actúan, la forma en que reaccionan a las cosas cotidianas cuando no están a la vista de otros cristianos, finalmente va a exponer su verdadera lealtad, a quién es su lealtad y cuáles son sus verdaderas convicciones. Lo que está en el corazón de esa persona saldrá a flote. Como dijo Cristo en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Que cómo va a poder hacer algo bueno si Él internamente, intrínsecamente, naturalmente es malo. Dice, no puedes hacer lo bueno siendo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los falsos profetas hablan mucho del amor de Dios, pero no hablan nada de la santidad de Dios.
Hablan mucho de personas que están necesitadas, pero no hablan nada de aquellas personas que son depravadas y pecadoras. Hablan mucho acerca de la paternidad universal de Dios respecto a todo ser humano, pero no hablan nada respecto a la paternidad exclusiva de Dios respecto a quienes son sus hijos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Hablan mucho acerca de lo que Dios nos va a dar, pero no hablan nada relacionado con la obediencia que nosotros le debemos a Dios. Hablan mucho de salud, hablan mucho de felicidad, pero no hablan nada de santidad ni sacrificio. El mensaje que tales profetas ofrecen es un mensaje de brechas, y la brecha más grande de la cual no hablan es de la verdad que nos salva. Entonces vemos nosotros el contraste que nos hace esta porción bíblica de un falso profeta que nos dice que debemos de guardarnos de los falsos profetas. Pero entonces, ¿qué es un verdadero profeta? ¿Qué nos dice la Biblia de quién era un verdadero profeta? Los profetas eran personas escogidas por Dios. Su tarea era escuchar todo lo que Dios tenía que decirle al pueblo y luego ellos ir y decir todo lo que Dios había dicho de una forma clara y entendible al pueblo, sin añadirle nada a lo que Dios había dicho y sin quitarle nada de lo que Dios había dicho. Nosotros, cuando escuchamos la palabra profeta, tendemos siempre a imaginarnos aquel que va a decir el futuro, aquel que nos va a decir las cosas que van a pasar más adelante. Pero no, cuando la Biblia habla de profeta, habla de alguien que habla en nombre de Dios. ¿Y qué era lo que un profeta decía al pueblo? Lo que Dios le mandaba a decir. Primariamente era que se arrepintieran de sus pecados y que fueran obedientes a Dios. Pero si ellos no eran obedientes, entonces ahí sí venía el profeta y les decía, si ustedes no obedecen, en el futuro les va a pasar esto. Sí, pero lo primario que el profeta hacía era hablarle en nombre de Dios al pueblo y decirle que se apartaran de su pecado. Y ya la profecía venía, era así, ellos no obedecían. Entonces les decía, bueno, por cuanto no obedeciste, te va a pasar esto y esto y esto. Deuteronomio 18:15 está hablando Moisés y hablándole al pueblo les dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Aquí Moisés está hablando de Jesucristo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, dice Dios, como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. O Jeremías 26:2 dice, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Le dice Dios, todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Dios le dice a Jeremías, ve allá y háblales a ellos. Ahora, ¿qué les iba a hablar? No, Dios no les dice, diles lo que tú quieras o dile lo que salga de tu corazón. No. Dios les dice, háblales lo que yo te mandé y no le quites nada a lo que yo he dicho. Encontramos lo mismo en Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, 4, 7, 10 y 11. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras.
Mas la casa de Israel, versículo 7, no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. De que dice el profeta, Dios le dice al profeta que vaya y que predique lo que él le ha dicho, y que el pueblo no lo va a querer oír a él. Pero dice Dios, no te oye a ti porque no me quiere oír a mí, porque Dios hablando por medio del profeta. Versículo 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Debemos nosotros que cuando Dios le hablaba a los profetas y les decía de que ellos primero tenían que escuchar a Dios, ellos primero, o como en este último caso, ellos tenían que comer el rollo, o sea, hablando de escuchar la palabra de Dios primero y después ir al pueblo y decirle aquello que ya Dios les había dicho a ellos, sin quitar nada ni añadir nada a lo que Dios había dicho. Teniendo esto en mente, podemos afirmar entonces que un profeta es, como dice Oseas 12:10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. O como dice Hebreos, todavía mucho más claro, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Podemos afirmar qué cosa, que cuando un profeta habla, es Dios mismo hablando a través de él. Teniendo en cuenta de que estamos hablando de un verdadero profeta. Otra cosa que podemos decir acerca de un verdadero profeta es que es un mensajero de Dios. Segunda de Crónica 36:15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Vemos que un profeta es Dios mismo hablando, pero un profeta también es un mensajero de Dios. ¿De qué otra forma la Biblia nos habla de los profetas? Nos habla de que son un siervo de Dios. Jeremías 35:15. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas. Vemos que también la Biblia nos habla en Ezequiel 3:17 y nos dice que el profeta es un atalaya de Dios. Hijo de hombre, dice Ezequiel 3:17, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces vemos esas formas en las que la Biblia llama al profeta. Nos dice que cuando un profeta habla, es Dios mismo hablando por medio de él, de que el profeta es un mensajero de Dios, de que el profeta es un siervo de Dios, de que el profeta es un atalaya de Dios. Así,
un verdadero profeta siempre va a colocar, cuando él hable, cuando él predique, siempre va a colocar en su inicio, en su centro y en su final de su mensaje a Jesucristo. ¿Sí? El verdadero profeta solo quiere proclamar el mensaje que Dios le ha dado de la forma más clara y fiel posible. Nuevamente, sin añadir ni quitar nada a lo que está escrito en la Biblia. El verdadero profeta sabe que él no es más que un heraldo de Dios, que habla en nombre de Dios y que no puede decir nada que Dios no le haya dicho. Según de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El verdadero profeta reconoce que las ovejas no son suyas, que su trabajo solo es cuidar las ovejas de su Señor. Como dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El verdadero profeta sabe que a esas ovejas, a ese pueblo al que él le está hablando, no es de él, es del Señor. Y que por lo tanto él debe de cuidar a esas ovejas, debe de cuidar a ese pueblo, porque no son de él, son de su Señor. Volvemos, Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Vemos esa partecita que está ahí que dice que vienen a vosotros. Generalmente, ellos, los falsos profetas, vienen buscando al pueblo. ¿Sí? Nosotros encontramos en la Biblia, cuando hay una plantación nueva, una nueva congregación, pues que primero comienzan los creyentes y después surge el pastor. Generalmente los falsos profetas comienzan todo al revés. Primero son ellos los que salen y ellos salen buscando ovejas por todos lados. Ellos, como dice acá, vienen a vosotros. ¿Sí? No, generalmente no hay que salir a buscarlo. Hay otros que sí. Salen a buscar falsos profetas en otros lados porque escucharon al verdadero y no les gustó. Entonces salen buscando de congregación en congregación aquel que le hable lo que él quiere escuchar. Pero generalmente son ellos los que vienen buscando a las ovejas y engañándolas con sus palabras. Sigue diciendo que vienen a vosotros y vienen de una forma particular. Dice, vienen a ustedes con vestido de oveja. ¿Sí? Ahora, ese vestido de oveja que ellos se colocan es un cambio que ellos hacen de su apariencia. Adoptan una apariencia atractiva, una apariencia inofensiva. Pero este cambio solo es externo, ya que su verdadera naturaleza se puede reconocer por sus acciones, como vimos ahorita. Las acciones demuestran que esa persona es un falso profeta o un verdadero profeta. La imagen del verdadero y falso profeta que vemos nosotros aquí al inicio está relacionada con este vestido de oveja que nos muestra acá. Los pastores de ovejas tenían una vestimenta propia de su labor. Esta vestimenta era hecha con piel de ovejas.
Cualquier persona que viera a alguien vestido o que tuviese puesto ese vestido hecho con piel de oveja, inmediatamente pues sabía y decía, él es un pastor de ovejas. Así como cuando usted ve a un policía con su uniforme, usted dice enseguida, es un policía. O cuando ve un bombero con su uniforme, es un bombero. O cuando ve un médico, con solo ver el uniforme, usted dice, es un médico. Pero, ¿qué pasa si llega el hermano del médico que no es médico y se pone el vestido del médico? Quien lo vea va a decir, es un médico también, porque tiene el vestido de médico. Y esa es la forma en la que el falso profeta se muestra al pueblo. Y es con una apariencia irreal. Ellos aparentaban ser alguien que querían proteger y querían cuidar a las ovejas. Y así, de esa forma, ocultar sus verdaderas intenciones, que eran ¿cuál? Que eran matar y destruir. Por eso la Biblia nos llama a que no nos fijemos en las apariencias porque éstas nos pueden engañar. Mateo 23:27 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Entre el verdadero y el falso profeta pueden haber muchas semejanzas, pero estas son superficiales. Ellos pueden usar el mismo lenguaje, pueden usar la misma vestimenta y así darle confianza y seguridad a aquellos que lo están escuchando. Pero cuando vemos en su interior, encontraremos las diferencias, ya que las motivaciones por las que ellos hacen las cosas que hacen no son aprobadas por Dios, ya que son hechas con motivos egoístas, buscando un interés personal. Y Jesús nos da un ejemplo de eso también. En Mateo 23, del 2 al 7. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ahí vemos una motivación por la cual ellos hacen las cosas que hacen. Dicen, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces vemos acá algunas motivaciones y el Señor les dice de que ellos hacen las cosas para ser vistos por otras personas. Simplemente hacen algo para que me vean haciendo esto. O hacen algo, dice, porque aman los primeros asientos, o sea, quieren tener prioridad en todo, quieren ser vistos por todos, ¿sí? Quieren que les den honor, quieren tener gloria. Y aman las primeras sillas en las sinagogas. También aman, dice, las salutaciones en las plazas. Que los alaben, que les digan cosas. Oye, tú sí eres bueno, tú sí eres tal cosa, tú sí. Esas cosas las aman. Y las cosas que hacen, las hacen es teniendo ese propósito en mente. Que me digan cosas bonitas, que me alaben, que me den las primeras sillas, que yo sea el más importante.
donde vaya. Y también ama, dice, que los llamen rabí, rabí, o cambiándolo, que lo llamen maestro. Oye, tú eres un maestro. Esas cosas ellos las aman. Esa es la motivación o una de las motivaciones por las cuales hacen las cosas que hacen. Pero ¿qué le dice Cristo? Dice, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. O sea, estas personas trabajan arduamente, tanto por mar como por tierra. Coloca aquí Cristo hablando, o sea, hablándonos de la extensión de la tarea que ellos hacen, de la labor que ellos hacen, de la ardua labor, pero el final o el fin de esa ardua labor que ellos hacen es que a ese prosélito que ellos hacen, dice, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Esto, si Dios lo permite, lo vamos a ampliar un poco más porque en la próxima prédica es el texto que sigue. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si Dios lo permite y estamos vivos para la próxima, sigue cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y el que no las hace, el que me escucha y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Vemos cómo todas estas porciones bíblicas están unidas unas con otras. Al falso profeta no le importa lo que él pueda aportarle a otros, sino lo que otros le puedan aportar a él. El falso profeta no predica para ayudar a otros a conocer la verdad, sino que lo hace para poder mostrar su verdad, aquello que él cree es la verdad. El falso profeta está interesado en hacer alarde de sí mismo, en promocionarse a sí mismo para que todos lo conozcan a él. El falso profeta se coloca siempre en el centro del mensaje. Siempre habla de sí mismo, de cuánto Dios lo respalda cuando él hace algo, de cuánto Dios lo ayuda cuando él se propone hacer algo, de cuántas experiencias espirituales él tiene cada día. Todo esto él lo hace con el único propósito de impresionar a las personas y que cada día más y más seguidores vayan a él. Los falsos profetas procurarán que los creyentes o aquellos que se creen creyentes vivan de experiencias y de sentimientos subjetivos, pero no de afianzarlos sólidamente en la palabra de Dios. La misma situación se producía en tiempos de Jesús. Esa misma situación se ha producido durante toda la historia de la iglesia. ¿Sí? Desde antes de Cristo venir, habían falsos profetas. Con la venida de Cristo, nuevamente, como ya leímos, hubieron en su tiempo y tanto Jesús como los apóstoles nos dijeron de que nos cuidáramos porque iban a seguir habiendo falsos apóstoles y falsos maestros. Ya como vimos, algunas de sus motivaciones son la ganancia propia, el prestigio o transmitir sus propias ideas. Ahora seguimos con el texto base. Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Vemos que estas personas vienen mostrando una apariencia irreal, ¿sí? Vienen mostrando algo que no son. Pero dice Cristo, pero por dentro. ¿Sí? Nuevamente, no podemos fijarnos en lo exterior porque dice la Biblia que lo exterior nos puede engañar. Lo importante es lo interior. Y Jesús dice, pero por dentro son lobos rapaces. Ese pero por dentro nos habla del elemento interior de la persona, de aquello que está dentro de ella. ¿Sí? Nos habla de su naturaleza
interna. Entonces, cuando vemos ahí, pero por dentro, podríamos cambiarlo. Pero su naturaleza es ser un lobo rapaz. Ahora, lobos rapaces. Lobos rapaces nos habla de su naturaleza nuevamente y del carácter de esa persona. Que su carácter es, comparándolo, pues tomando la comparación que el mismo Jesús hace, es la naturaleza y el carácter de los lobos, que es devorar todo aquello que se le atraviese en su camino. Y ellos tienen, por lo general, un apetito que es insaciable, ¿sí? Ellos no van a comer una cosa y ya se van a quedar quietos. Ellos van a seguir comiendo y queriendo comer en todo momento. Nosotros vemos cómo la Biblia o esta porción, al Cristo hablar así, no era algo nuevo para los judíos, porque ya ellos, desde el pasado, ya Dios les había hecho esa comparación. Por lo menos en Ezequiel 22:26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. O Sofonías 3:3 dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Vemos cómo ya esa imagen del lobo rapaz, ellos la tenían, ya ellos conocían a qué se hacía referencia. Y eran pues esas personas que venían a ellos tratando de engañarlos y su único propósito pues era ese, engañarlos, matarlos y destruirlos. Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Las palabras que salen de la boca de una persona no son suficientes para demostrar que su naturaleza interna es buena. Las palabras deben ir acompañadas de acciones que sean consecuentes con lo que está saliendo de sus bocas. Entre los frutos de un verdadero profeta, la enseñanza tiene el primer lugar. Sin embargo, cuando se hablan de frutos, incluye también mucho más que las enseñanzas. También nos habla de la vida y la conducta de la persona. Nosotros no podemos decir o pensar de que si vemos a una persona por lo menos predicando el evangelio, no, ver eso como un fruto irrefutable de que él es un verdadero creyente. ¿Sí? Porque puede salir palabras de su boca, pero que sus acciones no respaldan lo que está diciendo. Entonces, cuando la Biblia nos habla acá de por sus frutos, aunque incluye lo que sale de nuestra boca, pero más allá de eso, incluye nuestras acciones. Cómo nosotros nos estamos comportando y si la forma en la que nosotros nos comportamos es igual o va acorde a aquello a lo que está saliendo de mi boca. En la agricultura, el indicador por excelencia de la realidad interna de un árbol, de la naturaleza del árbol, es el fruto, ya que por medio del fruto que de ese árbol, el agricultor sabrá si el árbol es bueno o el árbol es malo. Ahora, cuando vemos nosotros, hablando de un verdadero creyente, ¿cómo un verdadero creyente va a dar frutos
buenos. Dice, los frutos del verdadero creyente son el resultado de, primero, estar unido a Cristo. Si una persona no está unida a Cristo, como en el caso que estamos hablando de los falsos profetas, son falsos profetas porque son falsos creyentes. Si una persona no es un verdadero creyente, esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona no ha sido regenerada. Esa persona no está unida a Cristo. Y Cristo, explicándonos eso, nos habla en Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Veamos que dice, todo pámpano que en mí, o sea, unido a él, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así como la rama de un árbol no puede dar fruto si no está unida al tronco del árbol, así nosotros no podemos dar buenos frutos si no estamos unidos a Cristo. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces vemos acá cómo Cristo nos habla y nos dice que es imposible de que una persona dé buenos frutos si no está unida a Él. Así como una rama no puede, no es que la rama no quiera hacerlo, es que la rama no puede hacerlo. No puede dar frutos si no está unida al tronco. De la misma forma nosotros tenemos que estar unidos a Cristo para poder dar buen fruto. Ahora, otra condición, tener al Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 al 25 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vemos acá un contraste que hace entre andar en el Espíritu y no andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, vamos a dar los frutos buenos, pero si no andamos en el Espíritu, vamos a dar malos frutos. O, diciéndolo de otra forma, vamos a satisfacer los deseos de nuestra carne. Vemos que es necesario estar unido a Cristo para poder dar buenos frutos, que es necesario tener al Espíritu Santo para poder dar buenos frutos. También vemos que es necesario conocer la palabra de Dios para poder dar buenos frutos. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos que también es necesario conocer la palabra de Dios para andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y aparte de conocer la palabra de Dios, también es necesario tener la doctrina correcta. ¿Sí? Porque podemos tener la Biblia en nuestra mano, pero tener una doctrina incorrecta. Y esa doctrina incorrecta nos va a llevar a dar malos frutos. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Debemos, mis hermanos, que necesitamos estar unidos a Cristo para poder dar buenos frutos. Necesitamos tener al Espíritu Santo para poder dar buenos frutos. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder dar buenos frutos y necesitamos tener la doctrina correcta para poder dar buenos frutos. Seguimos en nuestro texto base. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Me perdí aquí. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces vemos cómo nos dice que por sus frutos los conoceremos. Acá conoceréis nos habla de tener un conocimiento exacto, de conocer algo de forma plena o de reconocer algo. Y esto nos habla, como ya hemos venido viendo, de la naturaleza interna. ¿Sí? En el 17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahora, la palabra malo y la palabra bueno la vamos a ver ahora. Cuando habla de árbol malo, nos habla de árbol podrido o enfermo, inútil, corrupto o depravado. ¿Sí? Cuando habla de bueno, árbol bueno, nos habla de que
ese fruto o ese árbol bueno es bueno, pero de una forma intrínseca. O sea, su naturaleza es buena. Sí, nos habla de la excelencia interna de tanto del fruto como del árbol que es bueno. Entonces no veamos tanto que es bueno por fuera, que es bonito por fuera, sino nos está hablando de una forma interna. O sea, internamente ese fruto, internamente ese árbol, su naturaleza es buena, ¿sí? Es excelente, ¿sí? Es intrínsecamente buena. Y eso nuevamente, o sea, teniendo en mente su naturaleza interna, vemos que los frutos del árbol son buenos, pero porque el árbol, que es el que está dando los frutos, es bueno internamente. Si el árbol es malo, le va a dar frutos malos. ¿Sí? Si el árbol está corrompido, si el árbol está dañado internamente, le puede dar muchos frutos, pero todos los frutos que le va a dar son frutos malos, frutos dañados. En Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos. O sea, si un árbol está dando malos frutos, no podemos decir que es un árbol bueno, porque está dando frutos malos. Es un árbol malo, porque por el fruto malo que está dando, estamos reconociendo de que el árbol en sí es malo. Ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, si un árbol es malo, no puede dar un fruto bueno. Si da un fruto bueno es porque ese árbol no es malo, es un árbol bueno, porque el fruto es el que nos va a mostrar a nosotros si el árbol es bueno o es malo. Porque cada árbol, dice el versículo 44, se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y ahí Cristo lo aplica ahora al ser humano en el versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí, en esto que acabamos de leer, entendemos el versículo 16 de nuestro texto base. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, de una mata de espinas, de un árbol de espinas, usted no va a encontrar uvas en él. Porque él no le va a dar fruto. De ese fruto no es de ese árbol. No le corresponde a él dárselo. ¿Sí? Ni va a recoger de un árbol de uva espinos, porque son naturalezas diferentes. Seguimos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa palabra echado nos habla de arrojar, de lanzar algo con un rechazo decisivo. ¿Sí? O sea, es un rechazo total que, dice la Biblia, hace Cristo con ese árbol que no da buen fruto, sino que es lanzado al fuego. Los agricultores no se permiten tener árboles defectuosos, ya que ocupan espacio, desmineralizan la tierra y pueden propagar su corrupción a otros árboles sanos. Por lo tanto, los árboles malos son cortados y quemados, ya que no hay razón para que existan. ¿De qué le sirve a un agricultor tener un árbol frutal? Por mucho fruto que dé, por muy bonito que sea el fruto por fuera, si el fruto está corrompido por dentro, no le sirve de nada. Es de más provecho para él cortar ese árbol y quemarlo y sembrar otro árbol bueno que tener ese árbol malo.
Entonces vemos, mis hermanos, cómo la Biblia nos habla de que los frutos de una persona nos hablan o nos muestran la verdadera naturaleza de esa persona. En este caso, nos los hace hablando de los falsos profetas, de los verdaderos profetas, pero esa es una enseñanza que aplica no solo a los profetas, sino a todo creyente. Por nuestros frutos son los que van a hablar de nosotros, la forma en la que nosotros nos comportamos, la forma en la que nosotros actuamos, ese fruto es lo que va a hablar de nosotros. Ahora, hay un libro llamado la Didache o la Didache. Esa Didache traduce en griego enseñanza, un texto cristiano primitivo. Algunos lo llaman la enseñanza de los 12 apóstoles. Es visto como un manual primitivo, ya que detalla las prácticas y creencias de los primeros cristianos. Lo llaman también el catecismo más antiguo, considerado el primer catecismo cristiano, escrito casi al mismo tiempo que los evangelios, y tiene una importancia histórica ya que ayuda a entender la vida eclesiástica y las costumbres de la cristiandad primitiva. ¿Por qué digo esto? Porque en ese libro hay algo bastante curioso, por decirlo de alguna forma, que nos puede ayudar a la enseñanza de hoy. Y es que ellos ofrecen varias maneras para distinguir a los verdaderos profetas de los falsos. Y nuevamente tengamos en cuenta de que esto es algo que no solo aplica para el profeta como tal, para el pastor como tal, sino para todo creyente. La primera prueba que ellos nos muestran, dicen, a un verdadero profeta había que mostrarle respeto. Se le debía recibir de buena gana. No había que menospreciar nunca su palabra, ni limitar su libertad nunca. Pero se quedara un día o si es necesario, también otro. Pero si se queda 3 días, es un falso profeta. Un verdadero profeta no permanecía como huésped de una familia más de 2 días, porque en ese tiempo ya debía haber hecho su trabajo. No obstante, un falso profeta estaría dispuesto a permanecer indefinidamente, ya que no tenía ninguna misión real que cumplir que no fuera a servir a sus propios intereses. Y esa nos recuerda a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 12. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Una segunda prueba que ellos tenían, dice, no que el profeta, hablando, no debe pedir nunca nada más que pan. Si un profeta, pretendiendo hablar en el Espíritu, manda que le pongan la mesa y le presenten una comida, es un falso profeta. Si pide dinero, es un falso profeta. A quien quiera que diga en el Espíritu, dadme dinero o cualquier otra cosa, no le hagáis caso. Pero si os dice que deis a otros que tengan necesidad, que nadie le juzgue. Según la Didache, el verdadero profeta pediría agua y pan, pero nada más. Es decir, solamente con qué satisfacer sus necesidades básicas para seguir su camino. Por otra parte, un falso profeta no tiene la menor aversión a pedir dinero o incluso exigirlo. Una tercera prueba que ellos tenían,
Dice, estaba en el estilo de vida. Pues alguien que no lleva una vida que corresponda con las normas que enseña, es evidente que no es un hombre de Dios. Se distinguirán los verdaderos profetas de los falsos por su carácter. Todo profeta que enseña la verdad, si no hace lo que enseña, es un falso profeta. Y tenían una última prueba, la cuarta prueba. Decía, esta estaba más relacionada con la disposición al trabajo. Si una persona dice, quería vivir de los demás y no trabajaba para mantenerse, se trataba de alguien que traficaba a Cristo. Si un forastero llega a una congregación y quiere quedarse allí, si tiene un oficio o profesión, que la ejerza y que trabaje y coma. Si no tiene oficio o profesión, considerad con sabiduría cómo puede vivir entre vosotros como cristiano, pero que no se quede inactivo, que no se quede sin trabajar. Y si no quiere hacerlo así y salir a trabajar, está comerciando con Cristo. Está usando a Cristo para su propio beneficio. Cuidado con los tales. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Un falso profeta siempre hace el trabajo de la iglesia para beneficiarse, para llenar sus propios bolsillos, para satisfacer su propia codicia, para satisfacer su ego, para tener prestigio, para obtener poder, para tener influencia y reconocimiento para sí mismo. En nuestra época también tenemos ese tipo de mercaderes que comercian con Cristo. Así que tenemos esa orden de Cristo que nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Oremos. Amantísimo Dios, damos gracias, Señor, por su palabra que ha sido expuesta a esta hora. Les rogamos, bendito Dios, que usted está ayudándonos, oh Señor, a que podamos entender todo esto que hemos escuchado, Dios. Que podamos, oh Dios, tener mucho cuidado, Dios, con esos falsos profetas que vienen a vosotros, oh Dios. Que tengamos muchos cuidados, oh Dios. Que no seamos engañados tan fácilmente. Que sea usted, oh Dios, que sea su palabra, oh Dios, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón, oh Dios, y que podamos reconocer a los tales. Ayúdenos, oh Dios, a cada uno de nosotros, a que podamos dar frutos dignos de usted, frutos, oh Dios, que sean de su agrado, que podamos andar, oh Dios, delante de usted de una forma digna y agradable. Oh Señor, hasta ahora salimos de este lugar, oh Dios. Vamos a nuestros hogares, oh Señor, pero le rogamos que sea usted ayudándonos, oh Dios, a que este día no termine ahora aquí. Este día, oh Dios, donde hemos decidido adorarle y exaltar su santo nombre, que lo sigamos en nuestros hogares, que lo sigamos, oh Dios, a cualquier lugar donde nosotros estemos en este día y que sea para darle gloria y honra a usted. Le damos muchas gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.